Con respecto a este ir más allá, quiero recordar aquella narración en la que se cuenta de un famoso rabí llamado Mardoqueo de Leibovich, a quien sucede su hijo Noé, que comienza a hacer cosas distintas de las que hacía su padre. Entonces, frente a los reclamos de sus discípulos que le decían: ¿Cómo? ¿Tú no obras como tu padre? Él contesta: No, yo sí hago como mi padre. Él no imitó, y yo no imito. Y esto nos pone una pregunta muy interesante sobre qué es la fidelidad. ¿Se trata de repetir o de caminar como caminó mi padre? Porque hoy yo estoy atravesando un terreno distinto, estoy atravesando un momento histórico distinto. Si quiero ser fiel, no puedo hacer exactamente lo que hizo mi padre. Volviendo al poema del gran inquisidor, su bellísima síntesis se encuentra justamente en la crítica que hace a la idolatría, que es la llave de la Biblia. La cualidad profética de este texto se ve identificando tres elementos de nuestra tendencia a renunciar a la libertad para entregársela a un ídolo. El profesor lee una cita que se puede ver en la pantalla y dice así: existen sobre la tierra solo tres fuerzas que pueden vencer y subyugar para siempre a la conciencia de estos seres débiles y rebeldes, dándoles a ellos la felicidad. Estas fuerzas son el milagro, el misterio y la autoridad. Tú has rechazado a la primera, y a la segunda y a la tercera, y así has dado el ejemplo. Esto le dice el inquisidor a Cristo, y por eso su crítica fundamental es que él renunció a esas tres fuerzas que pueden dar la felicidad a los hombres. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué renunció Jesús a esas fuerzas que nos pueden dar la felicidad? ¿Es que no quiere que seamos felices? No. Jesús sí nos quiere felices, pero libremente felices. Y esas tres fuerzas le quitan la libertad al ser humano. ¿Por qué se queja el inquisidor? Porque no quiere conciencias libres, sino controladas y manipulables, a las que él pueda decir que ha hecho feliz. Ahora bien, en cierta forma, estos elementos son para Dostoyevsky existenciales universales, y como tales pueden guiarnos en la lectura de los carismas y en la respuesta a esta pregunta que me parece fundamental, porque me parece que la tentación frente al tema de la fidelidad al carisma que pueden tener los herederos, los continuadores del carisma, consiste en aquello a lo que se refirió antes el profesor Bruni, y que se desdobla. Por un lado, la tentación de diluir el carisma, bajar su precio, introduciendo nuevas narraciones que nada tienen que ver con el núcleo original del mensaje. Por otro lado, la posibilidad de dedicarse a repetir y repetir la narración original, que se va quedando en el tiempo y termina vacía. Los tres elementos existenciales y universales, como dijimos, son el milagro, el misterio y la autoridad. El profesor lee la diapositiva. También nosotros teníamos el derecho de predicar el misterio, de enseñar a los hombres que no es la libre decisión de sus corazones lo que cuenta, ni el amor, sino justamente el misterio, frente al cual deben postrarse ciegamente, aun cuando éste se encuentre fuera de su conciencia. Y así lo hemos hecho. Nosotros corregimos tu obra, la basamos en el milagro, el misterio y la autoridad. De esta frase hay dos puntos fundamentales. Aun cuando éste se encuentre fuera de su conciencia. Y el otro, hemos corregido tu obra. Fidelidad a la propia conciencia y tentación de corregir la obra representan los dos focos de la elipsis de la que estamos hablando. Al respecto, quiero contar una anécdota. Yo no puedo olvidar a mi maestro, un curita de Sevilla que me enseñaba en Navarra, donde tuve la gracia de ser su discípulo. Se levantaba frente a un aula llena de sacerdotes que hacían la licenciatura en dogmática, muchos de ellos ya de cierta edad, y gritaba:
Niños, no vengan con la pretensión de defender a la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo y Él es quien la defiende. ¿Quiénes se creen que son? Esta enseñanza que uno la escucha una vez ya no se la olvida más. La iglesia es la esposa de Cristo y por lo tanto Él es quien la protege. De aquí que yo tienda a pensar que el problema del gran inquisidor es justamente la responsabilidad. O sea, él se creyó responsable de algo para lo que nadie lo había llamado, ni él estaba capacitado. Nos puede pasar a todos. Responsable significa ser capaz de responder. Y solo Cristo, solo Dios es capaz de responder a las necesidades del corazón humano y a su necesidad de libertad. La fuerza de estos tres elementos, el milagro, el misterio y la autoridad, consiste en que en cierta forma saturan lo humano, abarcan todo lo humano. Son como traducciones de tres puntos fundamentales de la humanidad. Los podemos ver también en el encuentro de Jesús con la samaritana. Ese encuentro parte de la sed física, por lo tanto del cuerpo. La pregunta inicial es sobre el beber. En ese tema, la samaritana parece competente, mientras que Cristo parece incompetente. Luego el discurso se transfiere al corazón, al deseo, a la psique. Esta mujer ha probado con 5 amores, pero no ha resultado satisfecha. Y en este plano es en el que Jesús aparece como el que es competente. Él sabe lo que hay en su corazón. Pero al final del diálogo se ve que la verdadera cuestión es la de la adoración. Por lo tanto, un asunto del espíritu. ¿Dónde es que se debe adorar y rendirle culto a Dios? Tenemos tres elementos. Cuerpo, que tiene sed; psiquis, el problema del amor; el espíritu, la adoración. Volvamos entonces a Dostoyevsky. Teníamos sus tres elementos: el milagro, el misterio y la autoridad. Si empezamos por el milagro, Jesús bien podía haber hecho un milagro para que hubiera agua en el pozo. Si pensamos en el misterio del corazón, él también lo conoce muy bien. Y la autoridad sabe perfectamente dónde se debe adorar. En resumen, nos encontramos con otra tríada: cuerpo, psiquis o alma y espíritu, que son justamente los elementos fundamentales según la antropología paulina y antes que ella la antropología filosófica. Por esto, a través de Dostoyevsky, hemos llegado a criterios de juicio teológico que yo tomo de Ratzinger. A mí me llamó la atención la coherencia que existe entre el enfoque de Dostoyevsky y el de Ratzinger, porque en su introducción al cristianismo Ratzinger, hablando de la profesión de fe, la define como una abdicación hacia los dioses y una renuncia a los ídolos. Se puede leer en la diapositiva. Siendo una abdicación a los dioses, comporta obviamente una seca renuncia a la deificación de los potentados políticos, como también a la divinización del morir para devenir de impronta cósmica. Si es lícito afirmar que el hambre, el amor y el poder sean fuerzas que mueven a la humanidad, ampliando un poco el juicio asertivo, se llega a constatar que las tres configuraciones basilares del politeísmo son la adoración del pan, la idolatría del eros y la deificación del poder. Estas tres vías son aberraciones. Suponen elevar a lo absoluto aquello que en realidad no es absoluto, sino un exagerado juicio humano. Puede darse, sigue el profesor, esta tentación de morir para devenir, si nos encontramos frente a una desviada o manipulada fidelidad a los carismas. Resumiendo, entonces, a ver si me explico, y poniendo en paralelo a Dostoyevsky y a Ratzinger, vemos que al milagro, del que habla Dostoyevsky, corresponde la idolatría del pan, a la que se refiere Ratzinger. Al misterio corresponde la idolatría del amor o eros, y a la autoridad corresponde la idolatría del poder.
Me parece que podemos hacer este paralelismo, que a su vez se refiere a cada una de las tres dimensiones del ser humano: cuerpo, psiquis y espíritu.